te sientes hoy? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba alguien y esperaste realmente la respuesta? Hay batallas silenciosas: soledad, ansiedad, dolor, silencio. Millones de personas luchan con emociones que no siempre sabemos reconocer, pero están ahí pidiendo ayuda, aunque no con palabras. Un paso, una palabra, una conexión. La prevención del suicidio no es una tarea individual, es una red de cuidado. Hoy iniciamos la cuarta cruzada de prevención del suicidio. No solo es un evento, es un movimiento, una invitación a mirar con el corazón, a conectar, a vivir. Conecta con la vida, porque hablar, acompañar y cuidar salva vidas. Universidad y Expro conecta con la vida. Hola, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Alcocer y en nombre de la comunidad de la Universidad y Expro les doy la más cálida bienvenida al acto inaugural de la cuarta cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la vida. El día de ayer dimos inicio a esta cruzada con un evento profundamente simbólico, una carrera deportiva de 5 kilómetros, Conecta con la vida, en la que participaron más de 2,000 personas. Cada paso dado en esa carrera representó una manera de decir: aquí estamos, caminamos juntos y elegimos la vida. Fue un arranque lleno de energía, unión y sentido comunitario. Esta cruzada nace desde la convicción de que la salud mental es un derecho humano, que cada vida cuenta y que al hablar del suicidio con responsabilidad, empatía y conocimiento es un acto urgente y necesario. Durante las próximas semanas estaremos compartiendo espacios que nos invitan a escuchar, comprender y acompañar con el objetivo de fortalecer redes de apoyo reales en nuestras comunidades. Nos honra contar con la participación de especialistas de gran trayectoria que guiarán diferentes actividades como programas de más salud mental, con temas como suicidio en México, suicidio infantil, duelo en deudos por suicidio, adicciones y riesgo suicida, y la relación entre el Alzheimer y el suicidio. Así también tendremos conferencias como el papel de las redes sociales en el suicidio infantil y aplicaciones de la tanatología en casos de suicidio. Asimismo, tendremos talleres especializados sobre la intervención en ideación suicida, prevención en contextos escolares y acompañamiento terapéutico a deudos desde la terapia Gestalt. Asimismo, tendremos un estudio de caso sobre la película El Hijo, centrado en la función de las dinámicas familiares en la prevención del suicidio adolescente. Y también me gustaría presentar al maestro Pedro, que siempre nos acompaña. Qué gusto que estés aquí. ¿Qué te parecen estas actividades, Pedro? ¿Qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente acá y obviamente es un tema demasiado importante esta jornada y esta cruzada que tenemos, ¿no? Justamente vamos a hablar de temas muy importantes y además de estas actividades estaremos visitando distintas escuelas públicas y privadas con talleres presenciales enfocados en el desarrollo de herramientas emocionales para fortalecer a la comunidad educativa con un entorno seguro, empático y protector. Nuestro propósito es claro: promover una cultura donde pedir ayuda sea un acto de valentía, no de vergüenza, donde acompañar sin juzgar sea parte de nuestra vida cotidiana. Así es, Pedro, y pues para entender por qué esta cruzada es tan necesaria, basta con recordar que detrás de cada estadística hay una vida, hay una historia y por supuesto hay una oportunidad para acompañar. Muchas veces las personas no quieren morir, sino dejar de sufrir, y es ahí donde nuestro apoyo puede marcar la diferencia. Pero también hay esperanza, existen servicios, programas y sobre todo redes humanas que pueden salvar vidas. Todos podemos ser parte de esta red. Así que pues gracias por estar aquí, por acompañarnos, y ahora los invitamos a escuchar una historia profundamente humana que nos habla del dolor, pero también de la esperanza. Vamos a verlo. Es el testimonio real de una persona sobreviviente de suicidio. Su identidad se mantendrá de manera anónima, pero sus palabras son un mensaje vivo de fortaleza, esperanza y empatía. Hola,
¿Qué tal? Antes de iniciar me gustaría agradecerte por brindarnos este espacio de compartir tu testimonio. Sabemos que es un tema muy importante. Hablar de suicidio no es un tema fácil y sobre todo el poder comentar, ¿no? Y explicar más o menos qué es lo que pasa en esta situación. Y para iniciar me gustaría preguntarte si puedes describir cómo te sentías antes de intentar el acto suicida, qué emociones, qué pensamientos estabas teniendo en ese momento. Hola, buenos días. Era más de todo lo que venía de antes. Se siente un dolor muy fuerte, emocional. Es un dolor, duele despertar, duele ir a trabajar, duele tener que sonreír y todo esto acumulado. Llegó un momento en el que yo sentía que ya no podía, ya no podía con tanto dolor, ya no quería sentir tanto dolor y yo pensaba que al yo no estar, las personas a mi alrededor iban a estar mejor, porque yo nada más les causaba como más conflicto, eso sentía, que era más problema, que era una carga, tener que estar conmigo, tener que estar cerca de mí. Entonces era acabar con todo eso. Mi pensamiento era ya no quiero, ya no puedo y ya hasta aquí, ya. Okay, gracias. ¿Podrías contar o compartirnos qué es lo que estaba pasando en ese momento que intentaste suicidarte? Yo estaba sola, en ese momento yo vivía sola. Yo estaba separada de que era mi novio, ahora es mi esposo. Y tenía problemas con el papá de mi hija. Teníamos pelea por el tema de la niña, de quién se iba a quedar con la niña. Y me sentí yo muy aturdida. Estaba sola en mi casa, llegué del trabajo y pues tenía yo todo a la mano. En ese momento yo estaba medicada con medicamentos fuertes, que se me hizo fácil decir ya no quiero, ya no puedo y pues aquí lo tengo. Era cuestión de estirar mi mano al lado de mi cama. Le hablé a que ahora es mi esposo y colgando pues ya lo hice. No recuerdo más, me desperté a los 2 días y no tengo recuerdos. La verdad es que es muy vago lo que recuerdo de ese día, de lo que pasó. Okay, cuando te levantas, cuando despiertas a los 2 días, ¿qué fue lo primero que pensaste? Me dio mucha vergüenza, me sentí yo muy avergonzada con mi mamá, con mi esposo, porque pues ya en ese momento primero fue como que un rayos, aquí sigo, y ver cómo tenían, que si antes era yo una carga, ahora era más, porque todo el tiempo tenían que estar pendientes y yo viviendo sola. Entonces la separación pues ya era como que todos los días se quedaba ahí. Hubieron momentos en los que yo hasta la fecha me arrepiento mucho, porque yo creía que estaba sola y no, porque pasaron muchas cosas en ese momento que ahora yo digo, no sé, si ellos no hubieran estado, pues otra cosa sería, ¿no? Pero me sentía yo muy mal, porque aparte de que pues estuve 2 días así dormida por los medicamentos,
el regresar y ver cómo todos se preocuparon, cómo tuvieron que cambiar rutinas, cómo hacían todo para que yo no estuviera sola en ningún momento, era como de, ay, ya no quería hacer una carga y ahora soy el doble. ¿Desde ese momento ha cambiado tu perspectiva sobre la vida? Ahorita ya. He pasado cosas, he pasado situaciones en las que digo, sí vale la pena quedarse. Y la ayuda profesional que a mí me ha salvado mucho, me ha ayudado mucho, incluso ha salvado mi relación, la verdad, porque yo tengo diagnosticado ya la depresión mayor con ansiedad y trastorno limítrofe, y eso a veces me pone de muy mal humor, y estar con medicamentos y con terapia, la verdad me ha ayudado mucho incluso llegué a escuchar voces que me hablaban. Entonces la ayuda psicológica, la verdad, me ayudó muchísimo e hizo que yo quisiera ya quedarme hasta ahorita muy bien, creo yo. Y eso me ha ayudado mucho. Ok. ¿Qué te ha hecho sentir que valga la pena vivir? Las personas que tengo a mi alrededor, mi esposo, mi mamá, mis amigas, mi hija, todos los que están a mi alrededor. Yo sigo aprendiendo, tengo que llegar a aprender a quedarme por mí, pero por el momento estoy tranquila, que me ayudan a quedarme ellos, que no me dejan sola y que todo el tiempo me demuestran su amor. Y aunque yo a veces me empecine que es que estoy sola, y es que no estás sola, es que aquí estamos. Y que no se apartan de mi lado, aunque mi esposo es el que más recibe los golpes, y no se va y se queda y me ayuda a ver que realmente no estoy sola. Y mi hija, que a su corta edad pues obviamente ya no entiende bien lo que pasa en tema de mi depresión, pero ahí está y siempre es un mami te amo, y siempre me marca y siempre está conmigo. Entonces es darme cuenta que sola no estoy. Okay. Gracias. Ya para ir finalizando, me gustaría si pudieras compartir algo y decirle algo a las personas que están pasando por esta situación o que han tenido este pensamiento. Creo que es esforzarse por darse cuenta que no están solos de verdad, porque se siente una soledad muy fea y no es cierto. En nuestra cabeza es un mundo y en esos momentos uno se siente de verdad solo y creo que es importante esforzarnos y darnos cuenta que realmente no es así. Y muy importante, buscar ayuda, pero investigar primero con quién estamos yendo, qué profesional es, y ver que realmente sea alguien preparado, porque si no podría ser peor. Entonces creo que es lo más importante, esforzarnos para ver que no estamos solos y buscar ayuda profesional, pero investigando con quién estamos yendo. Bueno, nuevamente me gustaría darte las gracias por haber compartido este testimonio de vida. Estoy seguro de que esta información va a llegar a muchas personas que han pensado, están pasando por esta situación, y en darse cuenta, como bien mencionabas hace ratito, ¿no?, que no están solos. Hay personas que están a su alrededor, que se preocupan por ellos y que no por muy difícil que sea una situación, siempre hay una respuesta. Sí. Muchas gracias. Gracias. Pedir ayuda es el primer acto de valentía. Conecta con la vida y descubre todo lo que aún puedes lograr.
Bueno, pues después de escuchar este testimonio tan valiente que nos muestra el lado más humano del dolor y la esperanza, me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, el doctor Ulises Eliseo Córdoba Ochoa, comisionado estatal de salud mental y adicciones del estado de Chiapas, y al doctor Miguel Nandayapa Ramos, director general de la Universidad IEXPRO. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y pues Gracias. después de escuchar este testimonio tan humano, me gustaría empezar con el doctor Ulises, que nos pueda comentar un poquito acerca de, pues, de este tema tan importante, tan relevante. Acabamos de ver un testimonio. También saber además qué arrojan estos datos, ¿no?, de suicidio a nivel mundial en México y en nuestro estado, pues relacionados a este tema. Lo escuchamos, doctor. Sí, muchas gracias antes que nada al auditorio que nos escucha, por supuesto a ustedes, al rector de la Universidad IEXPRO, el doctor Miguel Nandayapa, y bueno, voy a hacer referencia en torno a los bien. Quiero agradecer al doctor Miguel Nandayapa por la invitación, a todos ustedes también, por supuesto, de la Universidad IEXPRO. Pues comenzaré dando tocando el punto que usted hace referencia en torno a los datos. Que si bien es cierto, las estadísticas pues son mentiras que nos ayudan a crear estrategias reales para la ayuda. Es decir, hay mucho subregistro en torno al suicidio por cuestiones culturales, por cuestiones de estigmatismo familiar, cultural, etcétera. Pero se calcula actualmente más de 900,000, está alrededor de 1,000,000 de suicidios al año en el mundo. Y en América, en toda América, aproximadamente 100,000. México particularmente está alrededor de los 9,000 suicidios. Y el año pasado fue hay una tasa de suicidio de 6.8 por cada 100,000 habitantes, y este año está aumentando, que no quiere decir precisamente que haya un mayor número, insisto, de suicidios, sino porque nos estamos abocando desde la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones a que se recabe ese registro, porque, por ejemplo, pasaba que llegaba alguien que se había intentado suicidar con algún tipo de veneno, por ejemplo, y ponían intoxicación, y entonces ya no entraba todo el protocolo de suicidio. Entonces ahí hay un subregistro, había que registrar, o alguien que pedía no pongan a mi hijo como suicidio, ¿no? O en comunidades de pueblos originarios está prohibido. Entonces hay todo un subregistro y estamos trabajando en eso. Me gustaría tomarme un par de minutitos, sí, para hacer un abordaje cultural que está pasando México y particularmente Chiapas. Es decir, vivimos una cultura desde el llamado encuentro de dos mundos, o mal llamada el descubrimiento, porque yo no vengo y la descubro a usted, Cintia, usted ya es Cintia, ¿no? En todo caso se encuentra uno, igual que con el doctor Miguel, igual acá con el maestro Pedro, es decir, yo no lo estoy descubriendo, es un encuentro. Desde ahí y luego después con la dominación que hay por parte de la península ibérica, que se le ha mal llamado también conquista, porque los españoles a los 8 siglos que tuvieron bajo la dominación árabe, ellos le llaman
la dominación árabe, que estuvieron, no le llaman conquista, estuvimos, y nosotros ni siquiera fueron 8 siglos, fueron como 3 aproximadamente. Y entonces sí se va creando toda una cultura en la llamada América Latina, yo diría también Helenoamérica o América, porque luego dicen, es que los americanos, caray, esto es América, una América sola. Entonces, hay una sensación, porque la fueron creando desde que eran los encomenderos hasta el día de hoy, un pueblo, una América muy racista, seamos sinceros, desafortunadamente. Y eso incluye a Chiapas también, en cualquier parte. Y todo ese racismo va desde tu color de piel para que puedas entrar o hacer actriz, actor, hasta que te puedan dar un trabajo o no, más allá de tus papeles. Es muy conocido el estudio que se hace de los bebés, no sé si los han visto, donde a niños muy pequeños les ponen el bebé morenito, el bebé blanco y le preguntan, ¿cuál es el malo? Y señalaron al bebé morenito. ¿Y cuál es el bueno? El bebé blanco. O sea, todo eso ha pasado y está pasando culturalmente acá con nuestros pueblos originarios. Entonces, eso. Y ahora una transculturización, ¿en qué sentido? En que ya no el periódico tarda en llegar muchísimo tiempo, sino que ya estamos en tiempos reales en cuanto a las redes, a la información, a los derechos que tengo, pero que en la vida real no están, ¿sí? A que hay un consumo de sustancias que parece muy normal y desafortunadamente antes, cuando habían ciertos valores que permeaban, se preguntaba o decía no. Ahora muchos de los pacientes que hemos llegado a atender dicen que la primera vez la recibieron de una amistad y no preguntaron ni siquiera qué era, simplemente se lo tomaron. Entonces habla de todo un vacío en el cual aparentemente se está conectado, pero hay ese vacío, hay esa soledad y además una idea todavía de que se es menor en relación a las capacidades que pueda tener un extranjero, y no es cierto. Cualquier chiapaneco, y está muy claro ya porque hemos tenido grandes chiapanecos que están destacando en muchas partes del mundo. Por cierto, una niña hace poco ya entró a aeronáutica en Querétaro, etcétera, etcétera. Es capaz y tiene la misma capacidad que cualquier francés, estadounidense, alemán, etcétera, de cualquier parte del mundo. Y tenemos que empezar a reconocerlos. Y en vez de nosotros tener ese racismo y alejamiento y vergüenza por nuestros pueblos originarios, muy honrosamente y con mucho orgullo decir, tenemos raíces culturales profundas, somos una potencia cultural. En estas venas corre sangre maya que ya manejaba abstracciones tan difíciles como el cero cuando Europa todavía estaba con piedritas. Entonces, en este sentido, hago ese llamado. ¿Por qué? Porque el joven muchas veces, que ahorita en estadísticas de los 15, 14 a 29, 30 años, es el mayor número, está arriba del 50% en cuanto a los suicidios. Y entonces decirle, si te quieren tus padres, no saben expresártelo, vienen de una cultura en la que se era frío o se regañaba o se decía cosas de mala manera, pero se enferma, le hace falta algo y corren los padres, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, no estás solo. Tienes a un gobernador trabajando por ti, porque ya ha bajado la inseguridad. Tienes a un secretario de salud, el doctor Omar Gómez Cruz, que está impulsando lo de la salud mental y estamos trabajando fuertemente. Aquí tienen en la Universidad y Expro, tienen al doctor Miguel Nayab, la tienen a usted, licenciada Cintia, tienen al maestro Pedro. Es decir,
Habemos gente, tienes a tu amigo, tienes a tu novio, a tu novia, si crees que no puedes confiar en tus padres, pero más allá de que creas que no te aman, hay mucha gente que te ama al grado de que hará por cualquier cosa por salvar tu vida. Impresionantes palabras, doctor Ulises. Creo que nos acaba de abrir esta nueva perspectiva, ¿no? Me encanta también entrar con este tema cultural, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, pero que también es muy relevante. Y más ahora, como dice, a lo mejor ahora estamos más conectados, se supone, ¿verdad?, con la tecnología, pero al mismo tiempo parece que eso nos desapegara de los otros. Muchísimas gracias. También nos gustaría que nos comentara, ¿verdad?, si hay algunas señales de alerta a las que podamos estar más importantes que deberíamos de conocer, y también qué podemos hacer nosotros como personas, pues ahora sí que tal vez comunes, que tenemos a alguien y vemos estas señales, qué podemos hacer para acompañar. Sí, las señales en términos generales, bueno, podemos decir, es un poco difícil decir quién sí se va a suicidar, sin embargo hay varias señales. Primero decir que de cada 4 hombres que realmente se suicidan, una es mujer que se suicida. Pero de los intentos que no se consuman, las mujeres son 5 mujeres por un hombre. Es decir, los hombres lo intentan mucho menos, pero lo logran mucho más. Ahí es por tal vez el tipo de instrumento que utilicen, pero también por otras cuestiones culturales que hay que revisar, por un lado. Obviamente decimos nosotros diagnóstico de cocina cuando no tiene uno que ser psicólogo, médico o psiquiatra, para decir, bueno, es que mi hijo ya está llorando, tiene 15 días que se la pasa llorando, encerrado, no se baña, pues algo está pasando. Entonces ahí tenemos que atender, ¿verdad? Pero también muchas veces no nos damos cuenta si anda malhumorado. Recordemos que la depresión tiene 2 ejes principales, y uno, que es el que conocemos todos, es la tristeza, pero el otro es la disforia. Son estos cambios de humor en los que generalmente puede estar como molesto, enojado, y a veces es difícil porque uno dice, es adolescente. Pero puede que no sea adolescente, que sea más grandecito, o tal vez está más malhumorado de lo normal. Obviamente puede estar consumiendo sustancias adictivas, no estarse cuidando el aseo personal, puede estar empezando a heredar cosas, como por ejemplo, aunque ya había terminado el grado escolar, un joven estudiante de medicina, le dio a su amigo, a su mejor amigo, le dijo, te heredo mi bata, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de te heredo mi bata, lo tomó como, bueno, tal vez porque ya terminó el curso, no, pero son cosas que a veces uno tiene que estar pendiente de cuando empiezan a familiarizarse o a ver muchas cosas sobre la muerte o escribir este tipo de cosas en el tipo de escuela, es decir, no físicamente, sino la línea de escuela que yo llevé en el Fray Bernardino Álvarez era muy estricta, porque hay escuelas un poquito más laxas. La de nosotros es, aunque lo haya dicho de broma, ¿sí?, tú tienes que velar por la seguridad, por la salud de ese muchacho, incluso si se tiene que notificar a los padres o los padres firmar responsivas, etcétera. A veces somos como un poco laxos y dicen, no, pues solo lo escribió mi hijita nada más para asustarme, pero después apareció que fue real, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? 2 cosas. Yo lo que les decía, primero tenemos que trabajar nuestra autoestima, sí, como chiapanecos, verdaderamente, o sea, ponernos en la cabeza que estamos arriba, ¿sí?, al nivel de todo mundo, que podemos lograr cosas muy, muy superiores, por un lado. Por otro lado, me parece importante recordar 2 cosas. Una es, y ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar para la audiencia en un par de palabras, del libro de Víctor Frankl. Es decir,
un propósito. Necesitamos un propósito de vida. Muchos ya lo descubrieron, muchos no. Apenas una maestra en psicología me decía, apenas acabo, no es ella adicta, pero encontró en el servicio a las adicciones, a los pacientes con adicciones, encontró realmente su servicio, su misión en la tierra. Entonces, cuando encontramos un propósito de vida o una misión, nos ayuda mucho. Y lo otro, la parte toda cultural de nuestras redes, es decir, no olvida, es muy difícil, pero tenemos que empezar a crear una cultura de veras, se los digo yo, que estuve aquí, viví acá en Chiapas, me fui una temporada lejos y cuando vi que un compañero mío le daba un beso en la mejilla a un señor, todos ahí haciendo bromas de que si era esto, era aquello. Era su papá y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y tenemos que hacer un entrenamiento afectivo verdadero, ¿sí? De afecto, al menos empezar con nuestros hijos y nuestros padres. Aunque resulte difícil, hoy hay que hacer ese esfuerzo. Abraza a tu hijo, abraza a tu madre, abraza a tu amigo, abraza a tu amiga, abraza a tu novia, de una manera especial y dile que la quieres. Muchísimas gracias, doctor. Claro, ¿no? Interesantes palabras y sobre todo para que podamos entender, ¿no? Que un simple abrazo, una demostración de afecto puede llegar a mucho, ¿no? Solamente a construir la autoestima y sobre todo para la persona, ¿no? Que puede estar pasando por alguna situación difícil, sentirse valorado y apoyado, ¿no? Y eso ayuda y fomenta mucho a justamente esto que mencionábamos hace ratito, ¿no? A pedir ayuda. Claro. Y bueno, doctor Miguel, ¿por qué cree que es tan importante y necesario hablar abiertamente sobre el suicidio en espacios como este? Bueno, antes que nada, pues gracias por la valiosa participación de nuestro invitado y es un gusto escuchar también que el gobierno está atento a este problema, que pues respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante? Porque es un tema que aún es tabú, que es un tema que aún pues lleva un estigma. Me parece pues difícil de creer que a pesar de la familia haber experimentado una situación relacionada con el suicidio, quiera como negarla, ¿no? Como que no nombrarla, como evitar que se asocie esa palabra, ¿no? con un intento. Entonces, es importante que las instituciones que nos dedicamos precisamente a educar a la gente, ahora sí que a abrir la mente de las personas a través del conocimiento, que es una gran llave, ¿no? Precisamente hay que hablarlo y pues yo me siento muy comprometido a seguir expandiendo esta labor que ustedes como psicólogos profesionales de la salud mental hacen. Entonces sí, es muy importante sacarlo del tabú y que la gente común lo enfrente, lo hable, y es un tema que nos puede afectar a todos. Recuerden que no perdona el suicidio ninguna condición social, no se asocia tampoco al éxito o al fracaso académico, financiero. En realidad no es una cosa a la que se pueda estar a salvo con la riqueza, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hablarlo todos como familia y estar atentos al tema, y seguramente si enfrentamos una dificultad juntos, pues será mucho más probable que salgamos adelante. Gracias, doctor. Y sobre todo creo que coincidir con esto, ¿no? Hablar libremente acerca de estos temas nos ayuda mucho a poder llegar a más. Y sobre todo, doctor, ¿cuál es el compromiso que asume la Universidad IEXPRO al impulsar esta cruzada y qué mensaje quiere dejarles hoy a nuestra comunidad? Pues nuestro compromiso es, como mencioné, expandir lo más posible con todos nuestros recursos. Por ejemplo, recientemente pues quedamos muy satisfechos de la participación de la carrera que lleva el nombre de esta campaña, ¿no? Que es Conecta con la Vida, que psicólogos, y un saludo aquí a la doctora Teresa Argueta Castro, que es nuestra directora académica, que ella pues es psicóloga y fue parte de los que idearon dedicar un poquito los recursos que los alumnos que nos favorecen con su preferencia pues nos permiten. Entonces nuestro compromiso es seguir expandiendo, seguir usando los recursos que tenemos para que el tema pues salga del tabú, de lo oculto, de no lo hablamos en la mesa, nunca lo hablamos en la familia.
Hay familias que jamás tratan el tema y es increíble, porque la verdad es que yo creo que si fuéramos sinceros y cada quien hiciera un análisis, todos pasamos tal vez por un pensamiento suicida en algún momento. La vida es difícil, las expectativas son muy altas, es una sociedad superficial, es una sociedad materialista. Nos vendemos a veces la idea de que entre más cosas adquiramos, ¿no? Más poder económico tengamos, vamos a estar mejor, pero hay que pues cuestionar ese paradigma. Entonces, ese es nuestro compromiso, seguir expandiendo los alcances del tema, en este caso con ustedes, con las redes sociales, con la carrera, pues vamos a seguir abriendo más el tema. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Y pues con esta conversación tan significativa, llegamos al cierre de este acto inaugural, pero antes queremos hacer una invitación muy especial a quienes nos acompañan el día de hoy. Ok, bueno, este lugar, el lugar tradicional del corte de listón, les propondremos un gesto distinto. Es simbólico y poderoso. Les vamos a invitar a colocarse una pulsera conmemorativa que se llama Conecta con la Vida. Aquí las estamos poniendo para que las vean. Así es, y pues esta pulsera representa nuestro compromiso de acompañar, de escuchar y de mirar con empatía a quienes atraviesan momentos difíciles. Invitamos a nuestros invitados, quienes ya se están colocando la pulsera, y compartir con nosotros. Nos vamos a apoyar, exactamente. Hablando de apoyo, ¿no? Exactamente, ahora sí que nos recordamos también el apoyo que nos podemos brindar, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias. Así es. A ver, claro. Así es. Solo que yo aprendí un nudo de marinero complicado que lo voy a practicar en este momento. No es cierto. Sí, pues sí. Listo. Bueno, Gracias. pues ahora sí, recordemos que al llevar puesta esta pulsera, que cada día es una nueva oportunidad para tender la mano, justamente, para cuidar y para conectar con la vida. Con este gesto simbólico damos por inaugurada oficialmente la cuarta cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida. Gracias por ser parte de este compromiso de vida y pues bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, y una vez inaugurada esta cuarta cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida, les invito a quedarse con nosotros para nuestro programa de Más Salud Mental para Todos, con el tema Suicidio en México, acompañado del maestro Raúl Rojo Ruiz. Conecta con la vida. Así también presento a mi compañero, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola. Acabamos de inaugurar la cruzada. Excelente, ¿no? Como lo mencioné hace unos instantes, muy emocionado de poder estar acá nuevamente y sobre todo compartiendo este tema que es muy importante para todos nosotros. Y justamente en el programa hoy vamos a hablar de un tema de gran importancia para toda nuestra audiencia y de mucha sensibilidad, y es el suicidio en México. Así es, y pues del suicidio en México, que esta problemática realmente afecta a miles de personas, ¿verdad? Plantea varios desafíos significativos, y pues para introducir este tema, a mí me gustaría compartirles la frase: hablar puede salvar vidas. Esta idea resalta que abrir espacios de diálogo y comprensión es fundamental para prevenir el suicidio, ya que muchas veces el silencio y la falta de apoyo agravan el sufrimiento emocional de quienes lo enfrentan. ¿Tú qué opinas, Pedro? Completamente de acuerdo, Cintia. Hablar de suicidio en México es abordar justamente una realidad.
lamentablemente sigue rodeada de un tabú y de estigma. Detrás de cada caso suele suceder factores emocionales, sociales y psicológicos que impactan profundamente la vida de quien lo contempla y de su entorno cercano. Por eso es fundamental visibilizar el tema, reconocer las señales de alerta, fomentar redes de apoyo y de prevención. Y para continuar, les comento que hoy tenemos el privilegio de contar con un experto quien nos ayudará a comprender mejor esta problemática que está pasando actualmente. ¿Y qué les parece si nos acompañan a conocer nuestro invitado del día de hoy? Vamos a verlo. Nuestro invitado del día es el maestro Raúl Rojo Ruiz. Él es licenciado en Psicología, licenciado en Trabajo Social y maestro en Psicoterapia Gestalt. Bienvenidos. Ya está con nosotros nuestro invitado. Quiero presentarles al maestro Raúl Rojo Ruiz. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Cintia, Pedro, mucho gusto y muy contento de estar aquí y muy contento de poder participar en esta gran cruzada. Y también le mando un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Y no sé si me permite, me gustaría compartir una breve reseña acerca de usted. Claro. Bueno, es licenciado en Psicología, licenciado en Trabajo Social, maestro en Psicoterapia Gestalt, es ex representante en México ante la Red Mundial de Suicidólogos, cuenta con experiencia como catedrático del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, es miembro activo de la Asociación de Psicólogos Unidos en México y de la Federación Internacional de Psicología. Es suicidólogo internacional, perteneciente a la Red Mundial de Suicidólogos y es especialista en grupos terapéuticos, psicotrauma, adolescentes, experiencia adictiva y trabajo con síntomas. ¿Qué te parece, Cintia? Súper bien y muchísimas gracias nuevamente, maestro, por aceptar esta invitación, sobre todo en este primer programa de la Cruzada. Y pues así también queremos que este sea un espacio interactivo, así que los invitamos a compartir sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, para que al final podamos contestarlas junto con el docente. Así que, pues, ¿qué les parece si empezamos a abordar el tema? ¿Les parece bien? Vamos. Y tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿cuáles son las principales estadísticas sobre el suicidio en México y cómo han cambiado en los últimos años? Lo escuchamos, maestro. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya el doctor Ulises adelantó un poco para revelarnos que cerca de 9,000 muertes han sucedido al año aproximadamente, de acuerdo con la estadística del 2023 en México. Fueron 8,837 personas, es decir, esto representa el 1.1% de las defunciones totales. De alguna forma, la tasa nacional comprende el 6.8% por cada 100,000 habitantes. Y también lo que decía el doctor Ulises es muy cierto. De cada 5 suicidios, 4 hombres se están suicidando, mientras que una mujer se suicida, lo que comprende más del 80%, es el 81.1% de los casos en hombres y el 18.9% en mujeres. También podemos decir que el 65.6% de estos suicidios fueron en personas menores de 40 años, ¿no? Algo que llama mucho nuestra atención es que, al igual que lo decía el doctor Ulises, estas estadísticas pues están hasta cierto punto un poquito alteradas o maquilladas lejos de la realidad, justamente por el estigma, por el criterio que se tiene a través del suicidio, debido a que muchas familias, por la evitación de la crítica, de los señalamientos, de repente piden al médico legista alterar un poquito las actas de defunción. Entonces, en lugar de aparecer una muerte por ahorcamiento, existe una muerte por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Y entonces esto va a venir a alterar las estadísticas de alguna manera. Entonces, viendo un poquito la evolución en la última década, ya que la última medición fue en 2023, partimos del 2013 al 2023. En el 2013 la tasa era del 4.9, mientras que en el 2023 era del 6.8. Podemos decir entonces que el suicidio ha aumentado, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, un 39% en 10 años. Entonces, es algo que sigue preocupándonos.
podemos decir que de estas últimas estadísticas, pues bueno, tal cual, cerca de 9,000 muertes están ocurriendo al año. Ok, interesante, maestro. Ahora sí que pues estas estadísticas, como usted dice, siempre hay algo que nos sigue motivando a pues buscar nuevas estrategias, ¿no? Claro, sobre todo esto que comentaban, ¿no? Al inicio de todo esto, ¿no? El estar maquillando, ¿no? Estos datos estadísticos aparentemente pareciera que no afectaran, pero afecta demasiado, tanto en el impacto que causa a la población y sobre todo como no querer mencionar esto, ¿no? Por temas culturales o estos constructos, ¿no? Que se van creando al final del día, ¿no? Y para ello me gustaría preguntarle, maestro, ¿qué factores sociales, económicos y culturales contribuyen al incremento de los casos de suicidio en México? Adelante, maestro. Muchas gracias, Pedro. Pues mira, particularmente, más allá de los factores sociales, que ahorita voy a entrar en detalles al respecto, tenemos que tomar en cuenta muchísimo algunos datos, particularmente antropológicos, culturales, socioeconómicos, regionales. Todo esto lo vamos a llamar los determinantes sociales de la salud. Y esto hace que en entidades, por ejemplo, Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes, el suicidio predomine de una manera más alta, a diferencia, por ejemplo, de entidades como Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz. Entonces, afortunadamente, hoy se cuenta con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que de alguna forma va a minorar la tasa con una ligera reducción, aunque hace falta darle algunas particulares, bueno, vamos a llamarlo como hace falta hacer algunas revisiones exhaustivas. Sin embargo, atendiendo esta pregunta, los factores sociales particulares tiene que ver con el debilitamiento de las redes familiares y comunitarias. De alguna forma hay un aislamiento social, sobre todo en jóvenes, particularmente por el desarrollo de la tecnología, ¿no? Tan solo en este momento que estamos teniendo una comunicación a través de las computadoras, estamos en espacios aislados, retirados de la familia. Entonces, particularmente esto genera un aislamiento disfuncional en personas tanto jóvenes como adultos mayores, y esto también va a generar una fragmentación tanto de la familia como del tejido social. También hay una fragmentación por cuestiones migratorias, la violencia estructural, la urbanización y algo que está súper de moda, sobre todo en las grandes urbes, la gentrificación. Y este fenómeno de la gentrificación va a venir a alterar cuestiones de vivienda, autonomía, economía, acceso a la salud, acceso a la educación, al trabajo. Entonces es una situación importante que está sucediendo a nivel social. A nivel económico, bueno, el desempleo, la pobreza, la precariedad laboral, esto genera mucho estrés y mucha desesperanza, sobre todo en universitarios que tienen muy altas expectativas económicas y cuando salen al encontronazo con la realidad, pues va a haber cierto impacto con el desempleo. Hablo de estudiantes de medicina, de ingeniería, que curiosamente en estas facultades de cualquier universidad es donde los números de suicidio están más predominantes. También, bueno, el bajo acceso a servicios de salud mental. Podemos decir que hay una escasa inversión pública, sobre todo en salud mental, ¿no? Entonces, aspectos culturales, hablábamos del estigma hacia los trastornos mentales y sobre todo el suicidio. De alguna manera, esto hace que las personas inhiban la búsqueda del apoyo. Por ahí, Cintia nos decía una frase hermosa en relación a, si sientes dolor, habla, comunícalo, exprésalo, pero por cuestiones culturales no lo logramos desarrollar. Les pongo el ejemplo de los hombres, ¿no? Estamos hablando que más del 80% de hombres son quienes se están suicidando, y en esta construcción cultural de la masculinidad, donde no podemos vernos frágiles, débiles, sensibles, de alguna manera hay una resistencia a poder hablar de lo que sentimos y sobre todo una resistencia a pedir ayuda al respecto, ¿vale? Va a haber creencias tradicionales o sobrenaturales, sobre todo en contextos rurales o indígenas. Ya hablábamos acerca de la importancia de la cultura y sobre todo de la interculturalidad. Hablamos que en México hay cerca de 68 grupos originarios, hay también 364 variantes de las lenguas indígenas, por lo tanto, cada una de estas variantes va a representar una población que va a regirse por usos, costumbres y una cosmovisión. Y entonces, pues va a generar toda un trenzado cultural difícil de entender para poder comprender el fenómeno de los suicidios y sobre todo cómo atenderlos.
Y hablamos justamente de estos modelos masculinos rígidos, ¿no? Que se rigen con las viejas masculinidades y que van a dificultar justamente esta expresión emocional y van a aumentar pues justamente el suicidio en hombres. Decía el doctor Ulises, ¿quién sabe por qué razón los hombres se suicidan más? Bueno, tiene que ver justamente con la letalidad del método. Los hombres somos más toscos, más agresivos, incluso desde el juego de la niñez. Entonces, vamos a poner también como un factor cultural del suicidio la violencia y la exclusión, ¿no? Violencia estructural cotidiana, inseguridad, discriminación, violencia familiar y sobre todo la exclusión cuando hablamos de grupos especialmente vulnerables. Hablo de adolescentes, mujeres indígenas, personas LGBTIQ+, por decir algunas personas, ¿no? Que pueden sufrir pues de esta forma simultánea esta exclusión. Y de alguna forma, bueno, pues podemos decir que los suicidios son un fenómeno complejo aquí en México y en cualquier parte del mundo, que no se va a reducir si lo comprendemos desde la individualidad o desde una perspectiva clínica, porque requiere un esfuerzo social, económico, cultural, infraestructural, histórico, patrimonial, para poder dar una prevención efectiva. Claro, ¿no? Muy interesante y sobre todo esto que mencionaba, ¿no? Cuando hablábamos en cuestión de género, perspectiva de género, el tema que justamente comentaba acerca de las masculinidades antiguas y las nuevas masculinidades tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la expresión de por qué hay un mayor índice de suicidio en hombres que en mujeres, pero al final de cuentas creo que la cultura, los factores sociales, el ambiente mismo genera circunstancias que tienen que ver también con la cuestión emocional y la autoestima, ¿no? El no querer hablar del tema o el de no querer decir necesito ayuda, ¿no? O yo puedo con algo, entonces eso genera situaciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas. Así es, y creo que ahorita que estamos hablando de esta parte, me gusta esto que menciona el maestro acerca de la fragmentación, ¿no? Que no solamente ocurre en la familia o en esta parte social, sino que pareciera que existe en todos estos aspectos y va a depender mucho de cada caso, ¿no? En donde tal vez esta fragmentación ocurrió, qué tan significativo es para la persona. Y algo que también quisiera destacar es esta parte de cómo nos enseñan a confrontar, ¿no? A lo mejor a mí me enseñaron que pues no debería de llorar, ¿no? O que a lo mejor, bueno, por lo general a los varones, ¿no? Es que llorar es signo de debilidad, ¿no? Y a las mujeres sí, tú sí te puedes expresar, tú sí te puedes enojar, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a otra pregunta, maestro, que justamente es ¿cuál es el papel de la familia en la prevención del suicidio en México y cómo pueden los familiares también detectar estas señales de alerta? Es una gran pregunta debido a que todo el tiempo nos movemos en grupos familiares, Cintia. De alguna forma el rol de la familia en la prevención del suicidio va a tener una importancia clave. En México, desde el acceso a la salud mental que es limitado y estigmatizado, la familia es a menudo el único espacio donde una persona puede sentir cuidados de calidad, ¿vale? Entonces, aquí las relaciones familiares, entre más sólidas y afectivas, está comprobadísimo que van a reducir efectivamente el riesgo suicida, ¿no? Lo dice la Secretaría de Salud, lo dice el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces, para ello vamos a mencionar estos clásicos factores protectores familiares y obviamente los factores de riesgo para poder promover los factores protectores y para poder erradicar los factores de riesgo. ¿Cuáles podrían ser factores protectores? El acompañamiento empático, una escucha activa, una validación emocional y una comunicación abierta sobre el malestar. Me impactó mucho el doctor Ulises, por eso es que lo cito momentáneamente, porque él decía que de repente no nos dejan justamente hablar de lo que sentimos. Tiene que ver con que la validación emocional sea constante y sea naturalizada en los grupos familiares, ¿no? Más allá de un te quiero, un te amo, el poder validar que las personas pueden experimentar tristeza, pueden experimentar enojo, pueden experimentar miedo y que las emociones no son algo que se tenga que regular, sino son avisos contundentes del organismo en relación a lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, una persona que siente enojo es porque tiene que validar el que debe establecer límites, el defenderse de alguna situación injusta. Y escuchar y validar esa emoción va a llevar a que la persona tome conciencia. Ahora, ¿cuáles son algunos factores de riesgo? Bueno, la violencia familiar o intrafamiliar, como se le conocía anteriormente,
misma que se va a potenciar a través del abuso de sustancias o de, vamos a llamarlo, consumo de alcohol, tabaco, todas estas toxicomanías, el abandono o el rechazo. Hay abandono porque de alguna forma los papás tienen que trabajar o de repente es una familia desestructurada y entonces la mamá o el papá están rehaciendo su vida con una nueva pareja y en verdad están en un completo desamparo los hijos, o hay un rechazo por la orientación sexual o por cualquier otra situación, ¿no? Autoritarismo y falta de escucha. Hay también invalidación emocional, avergonzamiento, ¿no? Se le avergüenza a la persona por expresar lo que siente. Y a veces, pues bueno, hay una creencia errónea de que hablar del suicidio lo provoca, ¿no? Es este pensamiento mágico donde la persona cree que entre más habla y entre más piensa de un asunto, de alguna forma lo vuelve más presente y entonces lo está acarreando o lo está atrayendo. Entonces, son los factores de riesgo que yo evitaría o que propondría a las familias que nos están escuchando que eviten. Y ahora, ¿cuáles son las señales? Porque me hiciste esta segunda pregunta incluida en esta. Bueno, vamos a hablar que hay señales verbales y no verbales, ¿vale? Señales verbales pueden ser desde las ligeras amenazas inconscientes como el día que yo no esté se van a acordar de mí, me van a extrañar y me van a valorar, pero algún día van a estar tranquilos porque yo ya no voy a estar. Este tipo de mensajes son importantes escucharlos, ¿no? Por ahí el doctor Ulises nos hablaba del estudiante de medicina que regalaba su bata. Bueno, sí, las personas también van a tener señales no verbales desde el aislamiento social, el cambio de humor o conductas cotidianas, es decir, de repente la persona deja de actuar con normalidad, estas frases de desesperanza o de deseos de morir, ¿no? O empiezan a regalar sus objetos personales, a canalizar a sus mascotas en adopción, o de repente hay un abuso de sustancias o conductas de mucho riesgo, llámese manejar a altas velocidades o tener múltiples parejas sexuales sin protección. Empiezan a descuidar su higiene personal, o hay trastornos del sueño, o hay trastornos del apetito, es decir, o comen mucho o comen poquito, ¿no? Entonces aquí las recomendaciones que da el Programa Nacional de la Prevención del Suicidio, primeramente habla sobre capacitar a las familias en primeros auxilios psicológicos, es decir, cuando empiezan a notar estas señales de un familiar que está transitando por una experiencia suicida, y empiezan a detectar estas crisis, los primeros auxilios psicológicos son súper importantes. También hay que promover la educación en salud mental básica, o sea, de alguna forma a veces no cuidamos nuestra salud física y mucho menos la mental, que no es tangible, ¿no? Me recuerda mucho un meme que decía, tu muela toda picada, ¿no? Y estaba así, según la muela toda sucia, viendo cómo estás comprándote el nuevo Nintendo. De alguna forma, si no atendemos la salud bucal, que es algo tangible y que se puede observar a simple vista, mucho menos la salud mental, ¿no? Y algo también súper importante, nos sigue rigiendo un paradigma hace 400 años, que es este paradigma de la división del la mente y el cuerpo de René Descartes, y nosotros somos seres integrales, ¿vale? La salud mental también es salud física y la salud física también es salud mental. Entonces aquí implica no minimizar expresiones de dolor psíquico o pensamientos suicidas, ¿no? Minimizamos cuando de repente escuchamos alguna queja y los papás inmediatamente dicen, solo quiere llamar la atención, es que, pues, perro que ladra no muerde, solo quiere mencionar o reparar, etcétera, etcétera. Bueno, si la personita está hablando de ya no querer vivir, es cuando más atención tenemos que ponerle, ¿no? Y también es súper importante fomentar espacios donde hablar salva vidas, es decir, fomentar que las familias sean agentes de cambio en la prevención del suicidio va a ser súper indispensable, y es nuestra labor tanto de académicos, terapeutas o personas que nos dedicamos a la salud emocional, buscar y ofrecer esta ayuda profesional sin estigmas y sin juicios a las familias, justamente para que las familias puedan detectar estas señales e intervenirlas con empatía. Qué interesante, maestro, porque justo ahorita que menciona esta información, me estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, si un familiar, un padre de familia, digamos, detecta alguna señal, ¿qué es lo primero que pasa? Una, la minimización, ¿no? Ah, X, ¿no? Es algo para llamar la atención.
Pero me parecería y me gustaría que usted, maestro, nos dijera si a lo mejor detrás de eso también hay un temor, ¿no? O un miedo a que de verdad sí haya como esta intención o esta ideación suicida. Y entonces vienen estos tabús, ¿no? Es que a mí nunca me va a pasar, a mi familia nunca pasaría eso, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esta parte del papel de la familia. Estaríamos, bueno, no sé, maestro, ¿usted qué opina acerca de Gracias, esto? Cintia. Sí, sí, claro. Mira, me recuerdo mucho a mi amigo Alejandro Águila que habla de un concepto denominado la culpa entrampada. Y esta culpa entrampada es una culpa que sienten los supervivientes de un suicidio porque hablamos de que el suicidio es el único tipo de muerte que se puede prevenir y que se puede evitar, pero cuando no se logra ver todas estas señales y no se logra evitar el suicidio, hay un arrepentimiento y una culpa constante en las personas. Hay un documental que le sugiero a las personas que nos están viendo. El documental es de Russell Álvarez y se llama Los que enfrentan el después, donde retrata cómo es la vida de una familia, familiar de un suicida, una persona que se suicida en Guanajuato, ¿no? Entonces, en el documental se retrata la impotencia de la familia cuando van a buscar a la parroquia de la comunidad el poder ofrecer una misa de cuerpo presente para despedir al difunto y que los deudos puedan tener también esa sanación espiritual. Y pues el padre les niega, ¿no? Entonces, esto es algo curioso, pero es algo que sucede en muchas culturas, particularmente en Tamaulipas, me han platicado, y esto se da muchísimo en Ciudad Victoria. O sea, me lo han contado 5 o 6 veces que de repente están buscando alguna parroquia para poder ofrecer una misa de cuerpo presente al difunto y los sacerdotes se niegan y dicen un rotundo no, porque suicidarse es un pecado. Y entonces, desde esta perspectiva, desde los guías espirituales, quien se supone que dan consuelo y dan una apertura para la redención de los pecados, si hay una negación, pues imagínense cómo están viviendo la familia, ¿no? Si de por sí ya está viviendo el duelo de la muerte del familiar, el duelo de que hay una culpa entrampada, y particularmente sucede que hay un estigma y un tabú social sobre lo que pude haber hecho, sobre los cuidados que yo pude haberle dado a mi familiar. Entonces las familias van a evitar constantemente el ser señaladas, ¿vale? Porque va a haber muchísimos efectos del estigma. Primeramente, va a retrasar o impedir la búsqueda de ayuda psicológica o psiquiátrica para las personas cuando están transitando la experiencia suicida. Y esta experiencia suicida, quiero aclararla, es un tránsito que va a iniciar por un pensamiento de muerte. La persona va a decir, quisiera no estar vivo, no está pensando otra cosa más que trágame tierra y escúpeme en otro lado. Sin embargo, se da cuenta que puede ser el propio móvil de su muerte y entonces dice, bueno, pues yo me puedo suicidar, yo me puedo quitar la vida cuando yo quiera. Comienza a idear un plan a través de una fecha, un lugar, un método, un instrumento para hacerlo. Y entonces ahí ya estamos sobre la carrera del acto suicida o del proceso suicida, ¿vale? Puede que haya un intento que no fue exitoso, o se interrumpió, alguien intervino, etcétera, etcétera, o una serie de reintentos hasta que está el suicidio consumado. Entonces, mientras está la personita transitando por ese ciclo, bueno, se va a retrasar por el estigma, porque de alguna forma, si a nosotros como psicólogos que trabajamos con personas que tienen una noción de la realidad, nos llaman los loqueros, los locólogos, psicolocos, o dicen que los psicólogos estamos más locos que la población en general. Imagínense los pobres colegas psiquiatras, ¿no? Entonces, las personas temen ser juzgadas, discriminadas o etiquetadas como locas o como débiles, ¿vale? También en comunidades rurales o indígenas se atribuye la enfermedad mental a causas sobrenaturales o morales, ¿no? Vamos a entender que cada cosmovisión de cada comunidad va a ser totalmente diferente y por eso es súper importante evocar a la antropología de la salud y cómo están siendo estos procesos en que las personas entienden este paradigma salud, enfermedad, vida, muerte, ¿vale? Obviamente va a haber un tabú sobre el suicidio porque esto provoca un silencio colectivo frente al sufrimiento emocional. Esto obstaculiza la detección temprana de señales de riesgo. En hombres jóvenes, por ejemplo, pesa mucho la creencia de que pedir ayuda es de cobardes, de débiles o de otras palabras que no quiero mencionar en este espacio, y esto va a dificultar la expresión de un malestar, ¿vale? Entonces,
Estos hombres, pues bueno, ya sabemos, representan un 80% de los suicidios en México, que representan el 1.1% de las defunciones. Entonces, imagínense cuántas personas por estos estigmas o por estos tabús no piden ayuda, ¿vale? Ahora, si nos vamos al tema del sistema de salud, bueno, también hay actitudes prejuiciosas incluso entre el personal médico, ¿vale? O hay una gran falta de información en salud mental sin estigmas, ¿no? Hay poblaciones que van a ser sumamente afectadas por estos estigmas, como personas con una discapacidad psicosocial, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, necesitamos justamente crear estrategias efectivas como programas comunitarios o de vinculación comunitaria encaminados a la sensibilización, campañas públicas basadas en derechos humanos, y sobre todo creo que es súper importante en profesionales de salud una formación intercultural, que las personas puedan comprender que las comunidades donde están trabajando tienen ya usos y costumbres y una cosmovisión, y hay que adecuar los tratamientos, hay que adecuar todas las intervenciones a esa cosmovisión, ¿vale? Entonces, el estigma y el tabú van a invisibilizar el sufrimiento y van a bloquear el acceso a la ayuda, y superarlos es nuestra labor a través de una estrategia, pues sí, central en la prevención del suicidio. Y aquí, pues bueno, es súper necesario transformar las narrativas culturales, normalizar el hablar del dolor, el reconocer el dolor, el hablar de las emociones. Realmente espero no ser grosero con lo que voy a decir. México es un país de analfabetas emocionales y necesitamos reeducarnos y reculturarnos en la salud emocional, poder expresar las emociones y entender que las emociones no son nuestras enemigas, son de alguna manera avisos contundentes de nuestro organismo que nos está avisando que algo está sucediendo en el entorno y que tenemos que atenderlo, que hay necesidades descubiertas que al no estar siendo atendidas nos van a generar una sensación de insatisfacción, y entonces atender esas necesidades nos va a ayudar a satisfacernos, ¿vale? Entonces, pedir ayuda es un acto de valentía para las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, maestro. Claro, ¿no? Sobre todo esto que mencionaba, ¿no? Generar este compromiso y poder hablar de este tema justamente sin tabúes y sin estigmas, ¿no? Creo que es la mejor prevención, es hablar del tema y no ignorarlo. Y esto me lleva justamente a la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe abordar la educación sobre el suicidio en escuelas para sensibilizar a los jóvenes y reducir los estigmas asociados con el tema? Adelante, maestro. Muchas gracias, Pedro. Mira, vamos a entender que de acuerdo a la edad de la persona y sobre todo la edad académica va a ser la facultad cognitiva que van a tener los niños para poder comprender la muerte. Los niños muy pequeños entienden la muerte como si fuera un sueño, como un videojuego donde vas ahí en el mundo, te caes y nada más regresas, ¿no? O es como, lo comprenden como un sueño. Ya cuando comienzan a ser un poquito más grandes, por ahí de los 9 años, comprenden que la muerte es un proceso irreversible e irremediable. Y entonces se toman con mucho más seriedad la muerte. Entonces, la forma correcta de hablar de la muerte a través del suicidio es sin un proceso sensacionalista, ¿vale? Podemos decir que la educación sobre el suicidio en escuelas mexicanas, desde el 2022, el suicidio fue la tercera causa de muerte en mujeres y hombres de 15 a 29 años. Entonces es súper importante. Y el hablar de suicidio, quiero aclarar, no incita, sino que previene y permite intervenir vamos a llamarlo a tiempo, ¿no? Entre más rápido se interviene y entre más rápido se detecta un caso, el tratamiento va a ser menos costoso, menos doloroso y más efectivo. Entre más va transitando el tiempo y nos tardamos en reconocer e identificar un caso, el tratamiento va a ser más doloroso, más caro y menos efectivo, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, hay elementos necesarios para la educación escolar, ¿no? Por ejemplo, una formación continua para docentes, es decir, la detección de señales, primeros auxilios psicológicos, la canalización adecuada en caso de que detecten alguna personita. Ahora, súper importante, esta capacitación debe ser impartida por especialistas en la materia de la suicidología. ¿Por qué?
porque así como los psicólogos en el consultorio particular soñamos a las maestras que nos mandan a sus chiquillos con prediagnóstico de TDAH, de alguna forma no quisiéramos caer en lo mismo, sobre todo porque el suicidio es un estigma y un tabú que al no reconocerlo, pues se está jugando la vida y obviamente la muerte, ¿no? Debe haber también intervenciones psicoeducativas con estudiantes, es decir, talleres de manejo emocional, resolución de conflictos, el poder engrosar las redes de apoyo entre pares, ¿no? Y por supuesto, súper importante, no dejarle todo el trabajo a los maestros, sino la participación familiar va a ser la clave en la detección y el acompañamiento, es decir, involucrar a los padres. ¿Qué podemos hacer? Bueno, campañas escolares con mensajes como está bien pedir ayuda y no estás solo, ¿no? Como lo hizo el Consejo Nacional de Derechos Humanos en el 2022. Entonces, aquí, de acuerdo al Programa Nacional de Prevención del Suicidio, los lineamientos institucionales recomiendan que de alguna forma esto sea intersectorial, que se base en evidencias, en cultura, que de alguna manera esto sea culturalmente pertinente y que esté centrado en los derechos humanos, ¿no? Y las escuelas deben contar con protocolos de actuación frente a riesgos suicidas, ¿no? Que toda la comunidad escolar los pueda conocer. Sin embargo, recientemente les comparto que fui a un congreso en Colombia. Conocí a un grupo de docentes de la Ciudad de México que hablábamos en torno a la importancia de educar en relación al suicidio y alguien de ellos me decía, y es súper importante que también nos visualicen a nosotros. Nosotros estamos expuestos ante grupos de 40, a veces hasta 60 niños, y no es un ratito, estamos hablando de 6, 8 horas, de lunes a viernes, 200 y tantos días al año. Claro que los docentes también van a padecer de cierto riesgo de trabajo. Hablamos no de un síndrome de burnout, sino de un síndrome de estrés postraumático secundario, algo que nos va a dar a todas las personas que estamos encargadas de los cuidados de alguien, ¿no? Entonces, también entender que los docentes, además de las capacitaciones, necesitan atender su salud emocional justamente con estas condiciones que les hablo, ¿no? Entonces, la escuela va a ser un espacio estratégico para la prevención del suicidio por el número de personitas que concentra, donde se pueden promover vínculos protectores, habilidades emocionales, obviamente fomentar un sentido de vida, pero hay que educar sobre el suicidio y esto es una herramienta tanto ética como necesaria para fortalecer, vuelvo a lo mismo, la empatía, la resiliencia, porque el bienestar es una construcción colectiva, ¿vale? Claro, ¿no? Sobre todo esto que mencionaba, ¿no? El poder hablar de ese tema sin preocupaciones, porque al contrario, ¿no? Considero que si nosotros hablamos desde casa, justamente, ¿no? Sin generar estigmas, sin generar tabúes, sin generar miedo de hablar sobre el suicidio, al contrario, ¿no? Hablar de este tema es dar el conocimiento, saber que existe, que es una realidad y que no solamente afecta a las personas adultas, sino también a nuestros adolescentes, ¿no? A las personas jóvenes, donde genera un mayor impacto. Así es, y me gusta mucho esta parte que menciona el maestro de que también la salud mental del docente en este caso es importante, ¿no? De quienes están también en esta figura de autoridad en las escuelas, pues también es importante reconocer que todos necesitamos, pues, para empezar, estar bien nosotros mismos, ¿no? Claro. Y también pues si yo quiero ayudar, apoyar, empezar a detectar estas señales, primero tengo que reconocerlo en mí, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo, pues para que yo pueda también tender la mano, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, muchísimas gracias, maestro, por sus respuestas, por esta información tan valiosa que creo que para muchos es muy importante tenerla en la actualidad. Y pues ahora vamos a pasar, si les parece bien, a la sección de Pregúntale al especialista. Vamos a ello.
pues ya estamos de vuelta en esta sección de Pregúntale al especialista y en estos días nos dimos a la tarea de recabar algunas preguntas de personas que voluntariamente nos comparten con la finalidad de que en conjunto con nuestro ponente podamos brindarle algún consejo o estrategia de ciertas situaciones. Y la primera pregunta que nos hacen llegar, maestro, es ¿cómo puedo apoyar a mi familia para hablar del suicidio sin que sea un tema que genere más miedo o rechazo? Interesante pregunta, gracias. Muchas gracias, Cintia, y gracias a las personas que están preguntando. Creo que no hay preguntas tontas, hay tontas y tontos que no preguntan, porque por ahí dicen que más vale verte ignorante por un minuto que por el resto de tu vida. Entonces, por favor, pregunten todo lo que sea necesario. Primeramente, hablar de lo que sea salva vidas, ¿vale? Y obviamente hablar del suicidio es importante, no provoca, no induce a la idea, sino que lo previene. Va a facilitar la búsqueda de ayuda, de recursos, de especialistas, ¿vale? Entonces, algunos errores que son muy comunes en la familia es evitar el tema por miedo a despertar ideas o minimizar o juzgar el sufrimiento emocional, mantener el suicidio como este tema tabú, ¿no? Entonces, las acciones recomendadas en casa es promover el diálogo abierto, empático, sin juicios. Esto es como hablar de sexualidad. Entre más información damos a las personas, sí, a lo mejor de alguna forma empiezan a coquetear con la idea, pero también empiezan a ampliar sus experiencias y sobre todo sus dudas y la forma en cómo se resuelven estas dudas sobre métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Y así también es el tema del suicidio, ¿no? Hay que validar el sufrimiento emocional como real y como legítimo, considerando que la persona que busca suicidarse no busca terminar con su vida, busca terminar con el dolor y con el sufrimiento. Y entonces el simple hecho de tener una persona que pueda tener una escucha de calidad va a generar que la persona se sienta menos tediosa, con menos hartazgo y con menos necesidad de querer anestesiar esta experiencia. Y bueno, a veces también compartir información útil puede ser muy importante, es decir, números de atención psicológica gratuita, directorios de servicios comunitarios, ¿no? Y obviamente si de repente ya se detectan señales de alerta que se pueden identificar, como el aislamiento social o estos cambios drásticos de ánimo o de comportamiento o conductas autodestructivas o que de repente verbalizan mucha desesperanza, bueno, pues ya sabemos, hay que canalizar con los especialistas, ¿vale? Y obviamente pues desestigmatizar el acceso a la salud mental. Esto va a tener un impacto positivo porque una familia que escucha sin juzgar ni dramatizar se convierte en un factor protector frente al suicidio, ¿vale? Entonces, en resumen a esta pregunta, Cintia, quisiera decir que crear una cultura familiar de cuidado emocional, de escucha activa, va a ser esencial para poder prevenir el suicidio. Y aquí el enfoque debe ser hablar no solo del suicidio, sino también de la vida con empatía, con esperanza, con acompañamiento real, sí, o sea, no esperar a que la persona quiera hablar de lo malo, sino también hablar de lo bueno, ¿no? En muchas ocasiones tenemos esta tendencia a solo ver lo que no hay, cuando podemos ver lo que sí hay, y cuando tenemos esa percepción de lo que sí hay, comienza a haber una sensación de abundancia, de riqueza, de gratitud, de bienestar, de alegría. Entonces, podemos comenzar desde ahí, no necesariamente esperar a que alguien quiera hablar de estos temas del suicidio, de la desesperanza. Muchísimas gracias, maestro. No, muy interesante esto que mencionaba, ¿no? Y justamente el reconocer las cosas buenas que tenemos, eso también ayuda mucho para la motivación de las personas quienes pueden estar pensando que, o sea, que tienen algo, ¿no? Y me gustó la frase que había mencionado, ¿no? No es perder la vida en sí, sino lidiar con el dolor. Y justamente esto me lleva a la siguiente pregunta que nos hacen llegar. Después de perder a un ser querido por suicidio, ¿cómo podemos los familiares manejar la culpa y el dolor sin sentimientos responsables? Perdón, sin sentirnos responsables. Mira, yo creo que eso no es posible, Pedro, porque diría el Buda Gautama, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿vale? Y aquí hay que reconocer que el dolor es un maestro y el dolor es un aliado. Un ejemplo, si a ti, Pedro, te duele la cabeza y está un dolor constante,
de alguna forma vas a ir a que te atiendan. Probablemente te van a dar un analgésico o un medicamento según corresponda, pero fue gracias a que el dolor te dio un aviso contundente de que había un desequilibrio en tu organismo que fuiste y te atendiste, ¿vale? Entonces, no podemos evitar el dolor, sino nuestra labor es escucharlo, ¿vale? Aquí el suicidio va a generar un dolor profundo en la familia y muchas personas cercanas que van a experimentar culpa, aunque no sean responsables directos del sufrimiento psíquico ajeno. Sin embargo, sí podemos entender que todo el tiempo hay una interdependencia y que de alguna forma se pudo haber evitado desde las acciones, por muy pequeñitas que hubiesen sido, así hubiera sido un granito de arena. El ejemplo más claro sucedió en el auditorio el día de hoy cuando se entregaron las pulseras y entonces no se las podían poner a sí mismos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entre todos se pusieron la pulsera, ¿no? Ese efecto es un efecto de interdependencia que nos recuerda que nosotros somos dependientes del mundo y el mundo depende de nosotros, el mundo nos necesita. Entonces, desde esa situación podemos decir que el suicidio es multicausal y obviamente se pudo haber evitado de muchas formas. Entonces, hay que ocupar esa culpa, no como una culpa, sino como una responsabilidad, ¿vale? Hay una diferencia. Imagínense que la responsabilidad es una pizza y esa pizza se va a partir en diferentes pedacitos y se va a repartir a cada persona según corresponda. Lo que nosotros podemos hacer con esta responsabilidad es atenderla y es hacernos cargo de ella para que esto no se vuelva a repetir, para que este acto o esto que sucedió nos deje un aprendizaje significativo y nos deje una conciencia de que este tipo de situaciones se pueden evitar y poder andar por la vida un poquito más alertas para que esto no se pueda replicar o no se vaya a replicar. Porque también algo que existe y que es una realidad es el efecto Werther. El efecto Werther en la suicidología surge de una novela de un autor llamado Gotti, que la novela se llamaba Las penas del joven Werther, un chico que padece del desamor y entonces se suicida con un balazo en la cabeza. Y entonces en esa era donde se publica la novela se triplica, cuatriplica el suicidio con ese método, y entonces los especialistas que observaban que se debía gracias a esa novela, pues así lo llamaron, el efecto Werther. Y entonces, cuando un familiar se quita la vida, es muy probable que si de repente existía la influencia sobre un hermano, sobre un primo, sobre un hijo, sobre la pareja, el efecto Werther se puede replicar. Entonces, lo que es el dolor y la culpa nos puede llevar a estar totalmente alertas y totalmente atentos de ello, ¿vale? Entonces, el manejo del dolor y la culpa van a requerir espacios seguros de contención emocional. Y para ello existen especialistas que han estudiado 5 años de licenciatura, 2 años de maestría, su formación profesional, que también han llevado a su consulta personal, grupos de supervisión, actualización, congresos, que pues somos los terapeutas, ¿vale? Entonces, súper importante, no es algo que nosotros podamos hacer solos. Siempre vamos a necesitar de un otro y entre más herramientas tenga el otro para poder acompañarnos, va a ser más fácil transitar por esta situación, ¿vale? También se propone transformar la culpa en responsabilidad amorosa, es decir, cuidado sin sobrecarga, ¿vale? Por ejemplo, la Red Mundial de Suicidología en 2023 destaca la importancia del acompañamiento ético y sin culpabilización y de compartir el duelo en comunidad, porque es algo que nos va a impactar a todos, ¿vale? Entonces, aquí es súper importante buscar ayuda y reconocer que lejos de los estigmas, la ayuda no es debilidad, sino es un acto de amor propio y obviamente colectivo, ¿vale? Así Claro, es. ¿no? Muchas gracias, maestro. Y justamente eso, ¿no? Hay que atender para poder prevenir muchas cosas y sobre todo que nos mantengamos informados. Así es, Pedro. Muchísimas gracias, maestro, por sus respuestas, perdón. Y vamos a pasar a las preguntas de nuestro público que nos hicieron llegar en esta tarde. Gracias. A ver si quieres. Ok, Díaz Marco Antonio nos pregunta, ¿cómo un ciudadano común, qué recursos puede ofrecer a alguien que está luchando con pensamientos suicidas? Adelante, maestro.
Muchas gracias. Mira, hay dos recursos importantes que puedes ofrecer como un ciudadano común. La primera es un acompañamiento empático. Sin embargo, yo alento a las personas antes de conectar con los superpoderes que les hacen sentir superhéroes, contacten también con las propias limitaciones. Es súper importante conectar con las limitaciones y saber hasta dónde sí se puede y saber hacia dónde no se puede. Y número dos, después de este acompañamiento empático, canalizar con quien corresponda. Insisto, hay instituciones, incluso la universidad y Expro está generando este tipo de campañas. En la Asociación de Psicólogos Unidos en México tenemos una campaña también sobre atención a bajo costo, atención de calidad a bajo costo. La pueden buscar en Facebook como Psicólogos de México y por supuesto tenemos el Instituto Hispanoamericano de Suicidología donde tenemos una clínica comunitaria. Pueden entrar a www.suicidología.com.mx y entonces ahí hay un apartado donde van a encontrar a especialistas en suicidología a bajo costo, donde se puede canalizar a estas personas, sabiendo que cuando yo soy un enlace y canalizo a las autoridades correspondientes o a las instituciones pertinentes, yo ya estoy haciendo una intervención en apoyo psicológico. Entonces, podemos actuar de esas dos formas. Número uno, estando presente, escuchando empáticamente, con una escucha activa, eso va a ser fundamental para que la persona pueda expresar su sufrimiento, pero también es súper importante canalizar. ¿Por qué? Porque si yo solo me quedo con el paso uno, donde yo escucho activamente, me voy a contaminar y me voy a cargar también de toda esa información y me la voy a llevar encima y entonces eso también va a generar un contraefecto, va a ser un efecto nocivo para el acompañante. Por ahí hablábamos de el síndrome de burnout, el síndrome de estrés postraumático secundario, el síndrome vicario, que le da justamente a los acompañantes o a los especialistas en salud por todo lo que de repente se cargan encima y se tragan. Entonces, súper importante canalizar a los especialistas a quienes les corresponde y han estudiado y se han formado tanto para poder tener ese acompañamiento. Excelente, maestro. Creo que esto es muy importante, que sepamos también a quién podemos acudir y nosotros como personas comunes, pues también, ¿no? Buscar esta ayuda profesional y derivar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ser sincero, yo no te puedo dar más que mi escucha, a lo mejor, que mi acompañamiento, pero sí te puedo apoyar buscando espacios, ¿no? Centros de atención, espacios que sean, pues, especializados en estos temas. Muchísimas gracias, maestro. Y pues uno de los objetivos que buscamos con este programa es dejar recomendaciones sobre el tema que abordamos durante este programa, ya que muchas de las personas que nos ven, pues a lo mejor es la primera vez que lo escuchan y otras pues tal vez ya están más familiarizadas. Así que nos gustaría escuchar algunas recomendaciones para el público que nos ve esta tarde. Claro que sí. Bueno, si ustedes encuentran a una persona en una experiencia suicida, la presencia empática y la escucha activa va a ser fundamental para que las personas se expresen. También es súper importante evitar juicios y patologizaciones. Esto de la patologización implica estas etiquetas psiquiátricas que hacen que las personas se sientan enfermas, por lo que esto hay que dejárselo a los expertos que son los psiquiatras, ni siquiera a los psicólogos, los psiquiatras, ¿vale? Porque el suicidio no es una manipulación, sino una expresión de dolor psíquico profundo. Hay que promover también redes de apoyo emocional sólidas como un factor protector clave, ¿no? Hay que validar emociones, no minimizar ni convencer de que esto no es importante o de que esto no debería ser. Simplemente hay que mostrar afecto y comprensión. Si se puede capacitarse en primeros auxilios psicológicos, es necesario conocer señales de alerta y cómo actuar ante ciertas crisis psicológicas. Si así como de repente nos han dado primeros auxilios por si de repente en un restaurante a una persona se le está atorando un chícharo y de repente llego por detrás y lo presiono del abdomen, también es importante que la población en general conozca acerca de primeros auxilios psicológicos, es súper importante. Y si las personas con las que convives ya transitan una experiencia suicida, hay que tener un plan de seguridad personalizado para poder brindar un acompañamiento constante o una restricción de medios letales o tener contactos de emergencia o darle un seguimiento profesional, ¿vale? Y algo súper importante, no acompañar en soledad, ¿no?
es vital buscar apoyo profesional y trabajo en equipo para poder cuidar bien a quien estamos acompañando. Y quiero cerrar con esta frase que de repente escuchamos en los aviones cuando de repente las sobrecargos comienzan a mover las manitas, ¿no? Que dicen que en el caso de la despresurización del oxígeno de la cabina van a bajar unas mascarillas, y si tú viajas con un menor o con alguien que requiera tu asistencia, es importante que tú primero te pongas la mascarilla y luego se la pongas al menor o a quien requiera tu asistencia. Es decir, si tú no estás bien psíquicamente hablando, equilibradamente hablando, no vas a poder estar para el otro. Entonces, súper importante, sé consciente, revisa desde dónde quieres brindar el acompañamiento, qué te está sucediendo a ti, para que sepas si lo que tú estás haciendo es un servicio o una proyección. Si es una proyección, por favor, llévate la terapia. Si es un servicio, es porque estás bien para ti, para poder asistir a quien puedes asistir, y estamos del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias por respondernos por darnos, estas recomendaciones tan importantes. Y pues queremos darle un diploma, ahora sí que en nombre de la Universidad IEXPRO, si me permite leerle, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Cintia. Bien, la Universidad IEXPRO otorga el presente diploma al maestro Raúl Rojo Ruiz por su valiosa participación como ponente en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Suicidio en México, dentro del marco de la Cuarta Cruzada de Prevención del Suicidio, Conecta con la Vida, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 4 de agosto del 2025. Por ahí se lo vamos a hacer llegar, maestro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Maestro Pedro, ¿algunas palabras para despedirnos? Como siempre, es un gusto poder acompañarnos en una emisión más de nuestro programa de Más Salud Mental, y sobre todo con esta cruzada de la prevención del suicidio. Esperamos que esto que vimos el día de hoy, que nos compartieron nuestros expertos, genere un impacto y sobre todo mayor concientización. Y hablar de suicidio no es más que algo más importante que podemos estar haciendo nosotros. Así Cuidarnos. es, maestro. Y pues muchísimas gracias también, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden que si quieren saber más de los temas que abordamos, pueden encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales como Facebook, en donde estaremos compartiendo nuestras próximas actividades, eventos y contenidos relacionados con la salud mental. Asimismo, esperamos que nos puedan acompañar en nuestro siguiente evento, que es un taller el día sábado 9 de agosto a las 11 de la mañana con el tema Abordaje psicoterapéutico de la ideación suicida desde el modelo cognitivo-conductual. Si aún no te has inscrito, aún puedes hacerlo al WhatsApp 961-186-6355. Sin más, deseo que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.